Los israelitas debieron quedarse en Egipto mucho más tiempo del que habían imaginado. Estuvieron en ese país por unos 400 años, y esto probó ser para ellos una gran bendición. Salvó sus vidas durante los años de hambre y escasez. Después que esos años terminaron, ellos descubrieron que el suelo en las tierras de Goshen, la región de Egipto en la cual vivían, era muy rica, de modo que podían recoger 3 o 4 cosechas cada año. Sucedió también que los hijos de Israel, antes de irse a Egipto, habían comenzado a casarse con mujeres de la tierra de Canaán que adoraban ídolos y no al Señor. Si se hubieran quedado allí, sus hijos hubieran crecido como la gente alrededor de ellos y pronto hubieran perdido todo conocimiento de Dios. Sin embargo, en Goshen vivieron solos y separados de la gente de Egipto. Ellos adoraban al Señor Dios y se mantuvieron apartados de los ídolos egipcios. Y en esa tierra, a medida que pasaban los años, de 70 personas que eran al principio, crecieron en número hasta que llegaron a ser multitud. Cada uno de los 12 hijos de Jacob fue el padre de una tribu, y José fue el padre de 2 tribus llamadas como sus hijos, Efraín y Manasés. Durante todo el tiempo en que José vivió y durante un tiempo después, la gente de Israel fue bien tratada por los egipcios a causa de su amor por José, quien había salvado a Egipto de sufrir hambre. Pero después de un largo tiempo, hubo un nuevo rey en Egipto a quien no le importaba ni José ni el pueblo de José. Él vio que los israelitas, como se llamaba a los hijos de Israel, eran muchos, y temió que pronto serían más numerosos y más poderosos que los egipcios. Él le dijo a su gente: «Debemos gobernar a los israelitas más estrictamente. Se están haciendo demasiado fuertes». Entonces, establecieron duras leyes para los israelitas y pesadas cargas. Hicieron que los israelitas trabajaran duramente para los egipcios y construyeran ciudades para ellos y que les dieran a los egipcios gran parte de la cosecha de sus campos. Los pusieron a trabajar fabricando ladrillos y en la construcción de almacenes. Tenían tanto temor de que los israelitas aumentaran en número que dieron la orden de matar a todos los varones que nacieron entre los israelitas, aunque permitieron que las niñas vivieran. Pero a pesar de todo ese odio y maldad y crueldad, la gente de Israel seguía creciendo en número y haciéndose más y más poderosa. En ese momento, cuando las maldades contra los israelitas aumentaban y sus niños pequeños eran asesinados, nació un niño. Era un niño tan hermoso que su madre lo escondió para que los enemigos no lo encontraran. Cuando ya no pudo esconderlo más, urdió un plan para salvarle la vida, creyendo que Dios la ayudaría y salvaría a su pequeño y hermoso niño. Ella hizo un canastillo de junco como un bote y lo cubrió de manera que no le entrara agua. A un bote así, cubierto con brea, se lo llamaba un arca. Ella sabía que a determinada hora, la hija del faraón, todos los reyes de Egipto eran llamados faraones porque la palabra faraón significa rey, bajaría al río a tomar un baño. Colocó al niño en el arca y dejó que flotara en el río en un lugar en el que la princesa, la hija del faraón, lo vería. Y mandó a su propia hija, una niña llamada Miriam, de 12 años de edad, a quedarse cerca y vigilar. Qué ansiosas estaban la madre y la hermana cuando veían la pequeña arca alejarse de ellas flotando en el río. La hija del faraón, con sus sirvientas, bajó a bañarse al río y vieron el arca flotando en el agua entre los juncos. Ella envió a una de sus esclavas a que se la trajera para ver qué había en ese canastillo tan curioso. Lo abrieron y se encontraron con un hermoso y pequeño niño que comenzó a llorar para que lo tomaran en brazos. La princesa sintió compasión de él y lo amó instantáneamente. Ella dijo: «Este es uno de los niños de los hebreos». Ya han oído que a los hijos de Israel se los llamaba hebreos. La hija del faraón pensó que sería cruel dejar que un niño tan hermoso muriera en el agua,
Y justo en ese momento, una niña fue corriendo hacia ella como por accidente, y ella también miró al niño y dijo, ¿quieres que yo vaya y busque alguna mujer de los hebreos para que le dé el pecho a este niño y lo cuide? Sí, dijo la princesa. Ve y busca una nodriza para mí. La niña, que era Miriam, la hermana del niño, corrió tan rápido como pudo y llevó a la propia madre del niño ante la princesa. Miriam demostró, al hacer esto, que era una niña inteligente y sabia. La princesa le dijo a la madre del niño, «Toma a este niño y críamelo, y yo te pagaré por tu trabajo». Qué feliz se sintió la madre hebrea de poder llevar a su niño a casa. Nadie podría hacerle daño ahora porque él estaba protegido por la princesa de Egipto, la hija del rey. Cuando el niño fue lo suficientemente grande como para dejar a su madre, la hija del faraón lo llevó a vivir a su propia casa en el palacio. Le puso de nombre Moisés, una palabra que significa sacado, porque él había sido sacado del agua. Fue así que Moisés, el niño hebreo, vivió en el palacio entre los nobles del país como hijo de la princesa. Allí, él aprendió mucho más de lo que hubiera aprendido entre su propia gente, porque había muchos maestros sabios. Moisés obtuvo toda la sabiduría que los egipcios tenían para dar. Allí, en la corte del cruel rey que había hecho esclavos a los israelitas, el pueblo de Dios, estaba creciendo un niño israelita que sería quien daría la libertad a su gente. Aunque Moisés creció entre los egipcios y aprendió sus conocimientos, él amaba a su propia gente. Ellos eran pobres y eran odiados y eran esclavos, pero él los amaba porque ellos eran los que servían al Señor Dios, mientras que los egipcios adoraban ídolos y animales. Era realmente extraño que gente tan sabia como esa se inclinara y orara ante un buey o a un gato o a una serpiente como lo hacían los egipcios. Cuando Moisés se convirtió en un hombre, él fue con su gente, dejando las riquezas y la vida fácil que podría haber disfrutado entre los egipcios. Él sintió un llamado de Dios para elevar a los israelitas y liberarlos. Pero descubrió que en ese momento no podía hacer nada para ayudarlos. Ellos no lo dejaban que él los guiara, y como ahora el rey de Egipto se había convertido en su enemigo, Moisés se fue de Egipto rumbo a un país de Arabia llamado Madián. Él estaba sentado al lado de un pozo en esas tierras, cansado de su largo viaje, cuando vio que llegaban varias muchachas a buscar agua para sus rebaños de ovejas. Pero llegaron algunos hombres rudos y las echaron de allí, y tomaron el agua para sus propios rebaños. Moisés vio esto y ayudó a las mujeres y sacó agua para ellas. Estas jóvenes eran hermanas, las hijas de un hombre llamado Jetro, que era un sacerdote en la tierra de Madián. Él le pidió a Moisés que se quedara a vivir con él y lo ayudara a cuidar sus rebaños. Moisés se quedó con Jetro y se casó con una de sus hijas, de modo que de ser un príncipe en el palacio del rey en Egipto, Moisés se convirtió en un pastor en el desierto de Madián. Pero Moisés no fue siempre un pastor. Mientras cuidaba un día sus ovejas, Dios se le apareció en un arbusto llameante y le dijo que debía volver a Egipto y convertirse en el líder de su pueblo. El Señor le dijo que los perversos egipcios serían castigados por el maltrato que le estaban dando a los israelitas. En la Biblia encontrarán en el libro del Éxodo de qué manera Dios cumplió su promesa de manera maravillosa. Los egipcios fueron castigados con muchas plagas, y finalmente permitieron que los israelitas se fueran. Ellos cruzaron el Mar Rojo de una manera milagrosa y viajaron durante mucho tiempo por un desierto donde Dios los alimentó día a día con maná del cielo. Dios también les dio leyes que los guiaran en su vida diaria. Estas leyes se llaman los 10 mandamientos. Sin embargo, ellos se olvidaron tanto del Señor que hicieron imágenes y las adoraron.